Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Séptima parte de este capítulo de límites y hoy vamos a estar estudiando las indeterminaciones del límite. Esta es la parte número 1 de este video y vamos a comenzar. Recuerden que hasta el momento lo que estábamos haciendo era, en primer lugar, intentar reemplazar directamente en la expresión de la ley de la función por el valor al cual tendía la variable x. Y entonces podía suceder que efectivamente encontráramos un valor para el límite o que encontráramos una expresión de la cual conociéramos su resultado, como son números sobre cero, números sobre infinito. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo en el cual se nos está pidiendo calcular el límite cuando x tiende a 4 de la función de ley 2 a la x menos 16 sobre 2x menos 8. Noten que si reemplazamos directamente la x por 4 en la expresión del numerador, obtenemos 2 a la cuarta, 16, y si le restamos 16, eso vale 0. Y en el denominador pasa lo mismo, 2 por 4, 8, menos 8, 0. Con lo cual llegaríamos a una expresión como la que se muestra, 0 sobre 0, y esta es una expresión que no ha sido contemplada en los casos que estudiamos anteriormente. Así que vamos a decir que una indeterminación es una expresión algebraica que es resultado justamente de aplicar un límite con las propiedades conocidas, pero cuyo resultado en este caso no se puede predecir. Hay una lista de indeterminaciones y ellas son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 0 por infinito e infinito menos infinito. En este video vamos a estudiar la primera de ellas, es decir, la indeterminación 0 sobre 0. Existen tres casos típicos en los cuales obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Un primer caso, al cual le vamos a llamar resolución por factorización, un segundo caso, al que le vamos a llamar eliminación de raíces cuadradas, y un tercer caso, al cual le vamos a llamar uso del límite del seno cardinal. Pero vamos a comenzar entonces con este primer caso. Y este video va a ser de carácter práctico porque lo que vamos a ver son las técnicas justamente para tratar de resolver o, como se conoce, salvar esas indeterminaciones. Entonces vamos a empezar con este ejemplo número 1. En él se pide calcular el límite cuando x tiende a 3 de la expresión x al cuadrado menos 9 sobre 2 por x cuadrado menos 8x más 6. En primer lugar, vamos a hacer lo que siempre hay que hacer cuando tenemos un límite analítico. Intentar reemplazar directamente para ver a qué valores tiende toda la función. Entonces, si reemplazo por 3 en el numerador, obtendríamos 3 al cuadrado menos 9 y, por supuesto, esta expresión tiende al valor 0. Si hacemos lo mismo en el denominador y reemplazamos las x por el valor 3, nos quedaría 2 por 9 menos 8 por 3 más 6. Eso significa 18 menos 24 más 6 y nuevamente esta expresión tiende a 0. Con lo cual tenemos el caso de la indeterminación 0 sobre 0 y vamos a ver cómo se salva esta indeterminación en este caso. Noten que el numerador es una expresión que tiene la forma de una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 9. Lo que vamos a hacer es factorizar aplicando ese caso y en este caso podemos escribir el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x más 3. Noten que la expresión de los numeradores son equivalentes. Ahora en el denominador podríamos aplicar una resolvente para encontrar cuáles son las raíces de esa expresión y escribiéndolo en su versión factorizada, esto quedaría 2 por x menos 3 por x menos 1. En resumen, lo que hemos hecho tanto en el numerador como en el denominador es aplicar dos casos de factorización conocidos. En el numerador hicimos una diferencia de cuadrados y en el denominador factorizamos utilizando la resolvente.
Si originalmente obteníamos la indeterminación 0 sobre 0, esto ocurría porque efectivamente ambas expresiones contenían un factor que hacía que las mismas se anularan. Como pueden notar, en el numerador uno de los factores es x menos 3, entonces al reemplazar por 3 ahí obtendríamos 0. Y lo mismo ocurre con el denominador. Al tenerlo escrito en forma factorizada, lo que podríamos hacer a continuación es simplificar esas dos expresiones x menos 3. Y acá quiero hacer un comentario. Cuando hacemos una simplificación, la simplificación solamente puede ser posible si la x toma cualquier valor excepto aquellos que anulen esa expresión que se simplifica. Y como acá se anula cuando x vale 3, pero yo estoy calculando un límite en el cual x tiende a 3, es decir, no toma el valor 3, o por lo menos a mí no me interesa que lo tome, podemos realizar la simplificación como lo hemos hecho. Esto permite entonces escribir una versión más simple de la expresión de la ley de la función y entonces nos quedará el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 sobre 2 por x menos 1. Y ahora arrancamos de cero. Vamos a suponer que hubiéramos tenido este límite en primer lugar e intentamos hacer lo mismo que hacemos siempre con un límite analítico. Vamos a reemplazar directamente la x por el valor al que tiende en ambas expresiones y en este caso la expresión x más 3 tiende a 6 cuando reemplazamos por 3 la x y la expresión del denominador tiende a 4. Con lo cual ahí hemos obtenido un límite que es 6 cuartos o, en su versión simplificada, 3 medios. Con lo cual hemos conseguido darle solución a este límite salvando la indeterminación. Cuando salvemos una indeterminación por este método hay que aplicar toda esta técnica que hemos desarrollado. Sin embargo, les quiero contar un truquito para mostrarles que uno puede verificar si el valor que obtuvo del límite es o no correcto. Para ello les sugiero que tomen una tabla de valores y lo que vamos a hacer es colocar un valor muy cercano al valor que tiende la x, que en este caso es 3, así que yo voy a colocar el valor, por ejemplo, 2,999. Vamos a tomar la expresión de la función y voy a reemplazar las x por ese valor 2,999. Entonces voy a obtener 2,999 al cuadrado menos 9 y todo eso dividido 2 por 2,999 al cuadrado menos 8 por 2,999 más 6. Esa cuenta da como resultado 1,500500, que como pueden observar es un valor muy parecido al valor que obtuvimos en el límite, que era 3 medios o en su versión decimal 1,5. Con lo cual podemos abandonar este ejercicio ahora con un poco más de seguridad al haber encontrado ese resultado. Vamos a pasar ahora a este ejemplo 2 en el que vamos a tener que aplicar la misma técnica. Tenemos el límite cuando x tiende a 6 de la expresión 2x menos 12 sobre menos x más 6. Nuevamente intentando reemplazar en el numerador la expresión 2x menos 12, al reemplazar la x por 6, tiende a 0. Y en el denominador podrán notar que sucede exactamente lo mismo. Así que vamos a aplicar algún caso de factorización tanto en el numerador como en el denominador. Y noten que a esto lo podemos escribir de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 6. Y en el numerador podemos aplicar el caso factor común y obtener 2 por x menos 6. Y en el denominador también podemos aplicar factor común obteniendo el menos 1 y entonces nos queda menos 1 por x menos 6. Hemos logrado obtener justamente dos factores iguales en el numerador y en el denominador. A ellos los vamos a simplificar y en una versión más simple justamente del límite nos queda el límite cuando x tiende a 6 del valor menos 2. Que como es el límite de una constante, vale la constante que es menos 2 y con eso hemos resuelto este límite. Antes de continuar con el segundo caso, te quiero decir que en la i que aparece arriba de la pantalla vas a poder encontrar otro video del canal en donde analizo otros límites de este tipo, así que tenés más ejemplos resueltos para ver.
Ahora sí, pasemos al segundo caso, al cual he llamado eliminación de raíces cuadradas. Nuevamente vamos a partir de un ejemplo, este es el ejemplo número 3, en el cual se me pide calcular el límite cuando x tiende a 4 de la expresión 2 menos la raíz de x sobre 2x menos 8. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es reemplazar directamente la x por el valor al que tiende y vamos a poder ver que si hacemos en el numerador 2 menos la raíz cuadrada de 4, esa expresión tiende a 0. Lo mismo ocurre en el denominador, 2 por 4, 8 menos 8 tiende a 0. Así que entonces nuevamente tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a volver a copiar este límite y ahora les voy a comentar cómo se procede para salvar esta indeterminación. El problema, por decirlo de alguna forma, en este límite me lo está generando la o las expresiones que contengan una raíz cuadrada, que en este caso estamos hablando de una sola y es la que está en el numerador, es decir, 2 menos la raíz de x. Lo que vamos a hacer es multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por el conjugado de este binomio que tiene una raíz cuadrada. Si el binomio que estamos viendo acá es 2 menos raíz cuadrada de x, entonces lo vamos a multiplicar por 2 más raíz de x. Esa expresión es la que se conoce habitualmente como conjugado. Entonces ahí lo tenemos, lo estamos multiplicando en color rojo. Quiero aclarar que obviamente lo multiplicamos en el numerador y en el denominador, porque esto es lo mismo que multiplicar a toda la expresión por 1, con lo cual no estaríamos modificándola. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la siguiente identidad que se da siempre entre el producto de dos binomios conjugados. Recuerden que hacer a más b por a menos b es igual siempre a a cuadrado menos b cuadrado. De hecho, a esta igualdad la hemos utilizado en sentido de derecha a izquierda cuando aplicamos el caso diferencia de cuadrados. Ahora tenemos que hacer al revés, no factorizarlos, sino llegar a la expresión a cuadrado menos b cuadrado. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora, y esta parte es muy importante, es justamente aplicar esta regla para estos binomios que sean conjugados, que son los que estamos marcando acá en la pantalla. Es decir, yo me voy a ocupar de multiplicar 2 menos raíz de x por 2 más raíz de x y llevarlo a la forma a cuadrado menos b cuadrado. Pero al denominador únicamente lo vamos a dejar expresado como un producto. A ver, ¿qué estamos diciendo? Veamos el siguiente paso. Noten en primer lugar que al denominador lo hemos dejado expresado efectivamente como un producto. ¿Pero qué hemos hecho en el numerador? Bien, si consideramos el binomio 2 menos raíz de x, que era el que teníamos originalmente, lo que hacemos es tomar el primer término y elevarlo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, y le restamos el segundo término en valor absoluto, es decir, raíz cuadrada de x, y lo elevamos al cuadrado. Bueno, no hay duda que 2 al cuadrado es 4 y raíz de x al cuadrado, como la expresión raíz de x ya estaba definida, es decir, x podía tomar valores únicamente positivos para poder calcular su raíz, al elevarla al cuadrado entonces directamente nos va a quedar como resultado x. Entonces en un siguiente paso vamos a escribir el límite cuando x tiende a 4 de 4 menos x en el numerador. Noten que en el denominador uno de sus factores es 2x menos 8. Así que podríamos tomar, y ahora les voy a decir por qué, como factor común menos 2. Y entonces escribir menos 2 por menos x más 4. Y luego copio el otro como estaba, 2 más raíz de x. ¿Por qué hice esto? Porque si ahora observan la expresión que obtuvimos, en el numerador tenemos 4 menos x, que es lo mismo que menos x más 4, que justamente coincide con el segundo factor del denominador, que es menos x más 4, y que lo hemos obtenido al haber sacado menos 2 como factor común. Por ahí hay que estar un poco atentos a estas cosas. Entonces a esto lo podemos simplificar y en una versión más simple del límite tenemos el límite cuando x tiende a 4 de 1
porque al simplificar el único factor que teníamos en el numerador nos queda un 1, y en el denominador menos 2 por 2 más la raíz cuadrada de x. Nuevamente, una vez que hemos hecho esta simplificación, vamos a reemplazar las x que aparezcan por el valor al que tiene el límite, que es 4. El numerador, como es constante, va a tender a 1, y en el denominador, si hacemos 2 más la raíz de 4, obtenemos 4, y por menos 2, toda esa expresión tiende a menos 8. Con lo cual, el resultado de este límite es menos 1/8, y hemos salvado la indeterminación. Rapidito, nuevamente, voy a escribir una tabla de valores y voy a buscar un valor cercano al 4, por ejemplo 4,001. Recuerden que esto únicamente lo hacemos para comprobar el resultado. Y vamos a reemplazar ese valor en la expresión de la función. Entonces tenemos 2 menos la raíz cuadrada de 4,001 dividido 2 por 4,001 menos 8. En ese caso se obtiene el valor menos 0,1249. Y si consideramos que el valor menos 1/8 es exactamente menos 0,125, noten que los resultados son muy similares. Así que con esto terminamos este ejemplo 3. Vamos a pasar a un ejemplo 4, pero no lo voy a culminar y se los voy a dejar en suspenso hasta dentro de un par de videos. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de x menos 2 menos 1 sobre la raíz de x menos la raíz de 3. Nuevamente probamos reemplazar la x por 3 y el numerador tiende a 0 y con el denominador pasa exactamente lo mismo. Les muestro este ejemplo porque, a diferencia del ejemplo 3, acá tenemos dos expresiones que tienen un problema entre comillas, porque tanto el numerador como el denominador presentan a la variable x como radicando de una raíz cuadrada. Con lo cual vamos a tener en cuenta cada uno de esos problemas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por el conjugado de la expresión del numerador, pero también vamos a dividir para conservar la igualdad. Eso es lo que está marcado en color rojo. Pero también vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de la expresión del denominador. Eso es lo que está marcado en color verde. Y en un paso siguiente, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que hemos visto para este par de binomios que estamos marcando acá, es decir, los que sean conjugados entre sí, y al otro simplemente lo dejamos expresado como un producto. Y ahora este par de binomios que estamos marcando acá, lo mismo con el otro binomio. Vamos a dejarlo en suspenso y nuevamente vamos a retomar este ejercicio, pero te animo a que intentes resolverlo. Vamos a pasar ahora al tercer caso, que es lo que se conoce como límite del seno cardinal. Y acá tengo que hablar en particular de una función especial. Es aquella que tiene como ley f de x igual al seno de x sobre x, y cuya gráfica es la que te muestro en la pantalla. Obviamente, por la forma de la ley de la función, podrás notar que el número 0 no está en el dominio de la misma. Sin embargo, puede demostrarse que cuando x tiende a 0, los valores de esta función se van acercando al número 1. Y a eso lo podemos observar desde la gráfica. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x vale 1. Pero además se cumple que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x también vale 1, y esto se puede demostrar a partir de lo anterior utilizando propiedades de límites. Y lo que más nos va a importar a nosotros para este video, que el límite de una expresión de la forma seno de una función dividido la misma función, siempre y cuando la función tienda a 0, también vale 1. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengamos la función f de x sobre el seno de f de x. Bien, entonces te voy a mostrar en este ejemplo número 5 cómo vamos a utilizar esta propiedad. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a pi del seno de 2x menos 2pi dividido 3x menos 3pi. En primer lugar, lo de siempre, vamos a reemplazar por pi las x,
fíjate que nos va a quedar el seno de 0 en el numerador y entonces esa expresión va a tender a 0. Y con el denominador va a pasar lo mismo, tiende a 0. Entonces lo que vamos a usar es la siguiente propiedad, que es que el límite de la expresión seno de f de x sobre f de x, siempre y cuando f de x tiende a 0, vale 1. Lo que nos limita, lo que nos marca la cancha, en este caso, siempre es el argumento de la función trigonométrica seno. Es decir, a menos que seamos expertos en identidades trigonométricas, vamos a tratar de dejar quieto lo que está adentro del seno. Entonces eso lo vamos a copiar como está, seno de 2x menos 2pi. Y vamos a tratar de transformar lo que se encuentra en el denominador en una expresión idéntica a 2x menos 2pi. Entonces, haciéndolo paso por paso, yo les sugiero que hagan lo siguiente. En primer lugar, vamos a sacar como factor común 3 en el denominador y vamos a obtener 3 por x menos pi. Ahora, en un paso siguiente, como yo necesito tener 2x menos 2pi en el denominador, voy a multiplicar y dividir a toda esta expresión por el número 2. Ese 2 que está en celeste en el denominador lo voy a distribuir a x menos pi para obtener la forma que estábamos buscando. Entonces, en un paso siguiente, fíjense lo que sucede. El 2 celeste que estaba en el numerador lo pongo a la izquierda y luego escribo seno de 2x menos 2pi. Y en el denominador voy a escribir ese 3 que teníamos, pero el 2 celeste que estaba en el denominador lo voy a distribuir y me queda 2x menos 2pi. Entonces ahora vamos a expresar a toda esa división como el siguiente producto. El límite cuando x tiende a pi de 2 tercios por el seno de 2x menos 2pi sobre 2x menos 2pi. Recuerden además que el límite de un producto es el producto de los límites. Con lo cual tenemos el límite cuando x tiende a pi de 2 tercios por el límite cuando x tiende a pi del seno de 2x menos 2pi sobre 2x menos 2pi. Y entonces el primer límite vale 2 tercios porque es el límite de una constante. Pero ahora vamos a detenernos un poco en el segundo límite, en el segundo factor que nos quedó en esta expresión y noten por qué hicimos todo esto, ¿no? Vamos a comparar con la expresión que tenemos sombreada en verde. Nosotros necesitábamos que nos quede el límite de una función de la forma seno de una función dividido la misma función. Ese fue el motivo por el cual hemos tratado de escribir el denominador como 2x menos 2pi, que es lo que aparece adentro del seno. Ahora, si notan acá, x tiende a pi, lo cual significa que la función que tengo dentro del seno, que es 2x menos 2pi, tiende a 0. Si reemplazan x por pi, van a ver que esta expresión tiende a 0. Así que se está cumpliendo todo lo que dice en esta fórmula que tenemos sombreada en verde, con lo cual este límite va a valer 1. Y nos queda entonces 2 tercios por 1, cuyo resultado es 2 tercios. Esa es la idea de este límite, tratar de transformar la expresión para que nos quede seno de una función dividido esa misma función. Vamos a ver este último ejemplo número 6. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 5x sobre 10x. Hacemos la misma verificación de siempre, el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. En un paso siguiente, noten que a tangente de 5x podemos escribirlo como seno de 5x sobre coseno de 5x. Y además, a 10x lo puedo escribir como 2 por 5x y ya van a ver por qué. Veamos ahora este otro paso y fíjense que he agrupado convenientemente las expresiones que teníamos en el límite anterior. Porque nos queda el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 5x sobre 5x. Esto lo hice para buscar la forma seno de f sobre f. Y después vamos a poner el resto de lo que tenemos en la función. Entonces escribimos por 1 dividido el 2 que teníamos en el denominador multiplicado por el coseno de 5x que teníamos en el denominador de la expresión del numerador. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad del límite para la multiplicación
y obtenemos el límite del seno de 5x sobre 5x cuando x tiende a 0 por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 por el coseno de 5x. El primer límite vale 1 y el segundo, al reemplazar directamente por 0 la x, como el coseno de 0 vale 1, da como resultado 1/2. Con lo cual tenemos 1 por 1/2 y el resultado final de este límite es 1/2. Te recuerdo que en la i que aparece en la pantalla tenés otro video del canal donde hay más ejemplos de todos estos casos que estudiamos en este video. Con esto terminamos esta séptima parte y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.